Bien, pues seguimos con el capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Gerson o Lucas, no me funciona el mando. Bien, un capítulo, pues como todos los del libro de Eclesiastés, un capítulo interesante, porque hay un mensaje en todo el libro, es que debajo del sol no hay respuestas a las preguntas importantes del ser humano, ¿verdad? El ser humano necesita respuestas, y respuestas importantes, y debajo del sol no las encuentra. Cuando aparece 32 veces en el libro de Eclesiastés la palabra debajo del sol, y esa lleva implícita también de que hay algo más allá del sol o encima del sol, ¿no? Y el rey Salomón se preocupa en que entendamos de que debajo del sol no hay respuestas para la vida del ser humano, respuestas trascendentales. Y me gustaría compartir con vosotros lo que dice Henrietta Mears, que dice sobre este libro, dice lo siguiente: los argumentos del libro, por lo tanto, no son los argumentos de Dios, sino el relato que Dios hace de los argumentos del hombre. Argumentos para decirnos que debajo del sol no hay respuestas. Debajo del sol no hay respuestas. Donde el hombre se afana en buscar las respuestas para su vida, no existen, ¿verdad? Me gustaría leeros lo que escribió este hombre, que se llama Peter Medawar, no sé cómo se lee en inglés, médico, premio Nobel y ateo. Él dijo lo siguiente: la existencia de los límites de la ciencia se hacen evidentes por su incapacidad para responder a preguntas elementales e infantiles sobre el principio y el fin. Preguntas como: ¿cómo empezó todo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de vivir? Preguntas de tremenda importancia en la vida del hombre, ¿verdad? También quiero compartir lo que escribió este otro hombre, Will Durant, en su libro El sentido de la vida. Este hombre era un filósofo del siglo pasado, y él escribió lo siguiente: el mayor interrogante de nuestros tiempos no será Oriente versus Occidente, o Norte versus Sur, o comunismo versus capitalismo. El mayor interrogante de nuestra era será: ¿puede el hombre vivir sin Dios? ¿Puede el ser humano vivir sin Dios? Y esos son los argumentos que Salomón quiere levantar en todo su libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y este capítulo que hoy quiero compartir con vosotros lo tengo dividido en dos partes. Que no hay respuesta en el ser humano aquí abajo, debajo del sol, tanto para la adversidad como para la prosperidad, ¿verdad? No hay respuestas. Y tampoco hay respuestas de cara a lo que es a la justicia y a la sabiduría. Y no me sale una parte bien. Lo que en estos versículos que voy a desarrollar del 1 al 14, Salomón nos va a hacer reflexionar en lo siguiente: en cómo vivimos, en lo cortísima, no corta, cortísima que es la vida del ser humano, en el placer necio,
en las tentaciones, en nuestra mayordomía y en la providencia de Dios. Y voy a compartir los versículos. Espero que hayáis leído el capítulo, porque así ayudará bastante al entendimiento del mismo, pero si no van a ir saliendo los versículos en pantalla. Y este hombre es un hombre con experiencia, ¿eh? Y en este versículo 1 estaba diciendo algo que él había experimentado. Todos sabemos cómo empezó Salomón su reinado, ¿verdad? Lo empezó con el poder de Dios. ¿Y cómo lo acabó? Muy mal. Primero de Reyes, capítulo 11, y veis cómo acabó la vida de este hombre, ¿verdad? Y él está diciendo aquí que el tener un buen comienzo sí es bueno empezar siempre las cosas bien, pero lo importante es cómo acabamos nuestra vida, cómo acabamos nuestra vida, ¿verdad? Y es una reflexión que él está haciendo de cara a toda una vida que él había vivido dedicada a muchas cosas, y todas debajo del sol. Lo segundo que nos invita a reflexionar es sobre la brevedad de nuestra vida. Y muchas veces vamos por el mundo caminando pensando de que nuestra vida es para vivirla por siglos eternos. Y es demasiado corta, cortísima. Y Salomón nos recuerda que el fin de los humanos es la muerte. Entonces tenemos que ser buenos administradores de este tiempo, porque después de la muerte no hay nada más que hacer, ¿verdad? Y nuestra sociedad, vivimos en una sociedad que hace énfasis en el hedonismo, en el placer, en el estar bien, en buscar las cosas, ¿verdad?, para disfrutarlas. Y necesitamos considerar que nuestra vida es corta. Y además nos invita también a pensar que las situaciones difíciles por las cuales pasamos nos ayudan y nos empujan y nos llevan hacia la madurez. También está hablando del placer vano y necio, ¿verdad?, que es mucho mejor vivir a la luz de la advertencia de la brevedad de la vida que vivir la vida como si fuera una fiesta continua, ¿verdad? Y dice, la vida debajo del sol. Porque fijaos que la palabra debajo del sol aparece 32 veces. La vida debajo del sol, sin sentido, es vanidad, ¿verdad? Y cuando vemos mucho barullo, mucha gente que parece que lo está, ¿verdad?, detrás de las personas, las apariencias engañan. Sigue hablando de la adversidad y de la prosperidad. La adversidad y la prosperidad nos presentan el abandono o la tentación de vivir vidas sabias para pasar a vivir como necios, ¿verdad? La adversidad debajo del sol nos lleva al enojo, a la impaciencia, a las quejas, ¿verdad? Y la prosperidad debajo del sol también lleva hacia el orgullo, hacia la altivez. Y también nos invita a reflexionar cuando nuestra vida viaja hacia el pasado, ¿vale?, y empezamos a recordar que los tiempos pasados son mejores que los que estamos viviendo, y nos llama insensatos cuando nuestro pensamiento está en esa dirección. También nos lleva a reflexionar, ¿verdad?, que es bueno las posesiones que son buenas, pero cuando las sabemos administrar y sabemos honrar con ellas a Dios. Y debajo del sol no hay sentido para todo esto, ¿verdad?, porque hemos sido llamados a ser canales de bendición, a ser sal y luz en la sociedad que nos ha colocado. Y la última parte de esta primera parte, que es la providencia de Dios, es la invitación que Salomón hace a ver todo lo que Dios ha hecho a través de la historia de la humanidad. Al hacerlo, al ver la historia, vemos tantas cosas torcidas, tantas cosas.
la Torre de Babel, si vamos ahí, ¿verdad? El pecado de Sodoma y Gomorra, tantas cosas torcidas, ¿verdad? Por eso Dios nos llama a que veamos hacia atrás para ser sabios y ser sensatos, ¿vale? Y una vez que Dios emite juicio, ese juicio nadie podrá refutarlo. Y es un llamado a considerar y analizar lo que sucede en nuestras vidas. Dios permite ambas con la finalidad de que seamos responsables por cada decisión que tomemos. El segundo apartado que nos llama a reflexionar es sobre la justicia y la sabiduría. Bueno, estamos hablando de cosas muy actuales, y más en este año, donde la pandemia llevó a muchos a la riqueza, llevó a muchos a la pobreza, ¿vale? La población pide sabiduría, pide justicia, y lo cierto es que estos temas que Salomón tantos años hace, escribió y dejó para nosotros, ¿vale?, son actuales hoy. Es lo que está demandando la sociedad. Está demandando que quiere salir de la pobreza y tener vidas dignas, que quiere salir de la adversidad, ¿verdad?, que quiere justicia, que quiere sabiduría. Y aquí, en este tramo, en este segundo tramo, nos invita, ¿verdad?, a que evitemos vivir impíamente y depender de nuestra justicia. Lo vamos a ver. A saber que la sabiduría, el conocimiento es valioso, pero que no nos protege. Y que en el ser humano no existe la verdadera justicia y sabiduría. Y vamos con los versículos que van del 15 al 18, ¿verdad? Y fijaos, aquí Salomón los llama los días de mi vanidad. Aquellos días, ¿vale?, en los cuales la mente, el corazón, el alma de Salomón estaban debajo del sol. Él empieza diciendo los días de mi vanidad, donde sus prioridades, sus objetivos, sus ilusiones, sus quebraderos de cabeza estaban debajo del sol. Si nos paramos en lo que ven nuestros ojos, la vida puede llegar a ser muy frustrante. Y nos recuerda que cuando nos vemos a nosotros mismos, ahí dice, cuidado, mucho cuidado, no nos creamos más justos que Dios. Podemos llegar a ese nivel. Y lo cierto es que somos pecadores, unos redimidos y lavados por la sangre de Cristo y otros condenados al infierno, ¿verdad? Y el consejo que Salomón usa es: teme a Dios, busca a Dios. Lo segundo que nos dice aquí, es cierto que la sabiduría está por encima del poder y está por encima de la fuerza, pero también es cierto que no hay ningún ser humano justo debajo del sol. Todos somos pecadores. Personas necesitadas de seguridad, ¿verdad? Y muchas veces en esta necesidad que tenemos como humanos, andamos buscando y poniendo nuestros oídos para escuchar las alabanzas, que es lo que buscamos, que nos aplaudan, que nos digan qué guapos somos, qué bien es. Buscamos todo eso en nuestra vida. Queremos quedar bien. Y muchas veces somos vendehumos, vamos quedando bien por la vida, vamos con una pantalla por la vida, ¿verdad? Vivimos en una inseguridad debajo del sol. Lo que sigue, y por último, para acabar ya el capítulo, es de que en el ser humano no existe la verdadera justicia. Y Salomón aquí habla de su propia experiencia. Salomón era un hombre sabio, como todos sabemos, ¿verdad? Y si nos paramos a ver un poco su vida hacia al final de sus tiempos, no al principio, al principio la vida de Salomón fue una vida ejemplar. Cuando él accede al reinado, lo único que hace es arrodillarse delante de Dios para buscar sabiduría y dirección para tan grande envergadura que había caído sobre sus manos, ¿verdad? Pero al final de sus días
no se le ocurra que ni más ni menos que buscar la sensualidad, el placer en las mujeres y en muchas cosas más. 1000 mujeres en su vida, 1000 mujeres, las cuales lo han llevado a apartarse de Dios, a levantar altares a los dioses falsos. Fijaos la vida de un hombre, cómo empieza y cómo puede terminar. Y dice Salomón aquí que en el principio Dios creó al hombre perfecto, creó una pareja perfecta en santidad, ¿verdad? Pero esa pareja pecó y ese gen del pecado fue traspasado a todas las personas. Dios lo hizo todo para nuestro bien, pero los seres humanos lo han corrompido todo, y eso es lo que Salomón está dejándonos aquí a cada uno de nosotros en este capítulo. Y conclusión, las conclusiones a las que quiero llegar con todo esto, que Salomón nos deja en este capítulo 7, que debajo del sol no hay respuestas ni a la adversidad, ni a la prosperidad, ni a la sabiduría, ni a la justicia, ¿verdad? El ser humano es incapaz de encontrar respuestas. ¿Y cómo encajar todo esto? Debajo del sol no hay respuestas. Entonces, busquémoslas encima del sol o más allá del sol. De acuerdo que hay muchos defensores de las respuestas debajo del sol. Los padres del ateísmo moderno, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, ¿verdad? Ellos creen que hay respuestas para el ser humano, para su existencia, debajo del sol, y lo propagan, lo pregonan y así lo expresan en todos sus libros, ¿verdad? Pero el predicador, Salomón, nos deja claro, ¿verdad?, de la inseguridad que hay de todo esfuerzo humano de encontrar respuesta debajo del sol. Inseguridad, adversidad, al por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Inseguridad ante la prosperidad. ¿Cómo puedo yo administrarlo todo para honrar a Dios? Inseguridad ante el conocimiento, que no da soluciones a la respuesta humana. Inseguridad ante la justicia, porque no existe justicia debajo del sol. Inseguridad. Y el Señor Jesucristo, años más tarde, nos dice lo mismo. Separados de mí, nada, 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 nada podéis hacer. No hay respuestas al margen de Dios en la vida del ser humano. Y me gustaría traeros algo que Friedrich Nietzsche en su libro Loco escribió, ¿verdad? La ironía del antiteísmo beligerante de Nietzsche es que era hijo de un pastor y sus abuelos estuvieron en el ministerio, su padre era pastor luterano. Y él escribió lo siguiente en su libro El Loco. ¿No habéis oído hablar de ese hombre loco que en pleno día encendió una linterna y echó a correr por el mercado gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Como allí había muchos que no creían en Dios, su grito provocó risas. Pero Nietzsche sigue escribiendo. ¿Y quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? ¿Hay aún un arriba y un abajo? ¿Tendremos que encender las linternas por las mañanas? ¿Qué expiaciones, qué juegos sagrados nos veremos forzados a inventar? Nietzsche, en esta serie de preguntas, hace una descripción brillante y aguda, ¿verdad?, de las consecuencias que es vivir en un mundo sin Dios. Al Dios que el mundo ha quitado de su horizonte, lo ha borrado de su horizonte. Y también quiero traer delante de vosotros lo que escribió Howard Mouret, ¿verdad? Este fue un psicólogo estadounidense, profesor de psicología en la Universidad de Illinois,
Y él escribió lo siguiente: durante décadas, los psicólogos hemos visto el tema del pecado y la moral como un demonio, y hemos visto nuestra liberación del mismo como un hito histórico. No obstante, a la larga hemos descubierto que ser libres en este sentido, tener la excusa de estar enfermos en lugar de reconocernos como pecadores, es correr el peligro de encontrarnos perdidos. Este peligro es evidente, creo yo, cuando observamos el gran interés por el existencialismo, una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de las experiencias, ¿verdad? Al volvernos amorales, éticamente neutrales y libres, hemos cortado las raíces mismas de nuestro ser. Hemos perdido nuestro sentido más profundo de identidad y como neuróticos nos preguntamos: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino más profundo? ¿Qué significa vivir? ¿Sabéis la respuesta de este hombre? El 20 de junio del año 1982 se suicidó. Y Jesús sigue diciendo: debajo del sol nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. ¿Sabéis una cosa? Y esto sí me gusta que quede claro en nuestros corazones. Esto no es una declaración de intenciones del Señor Jesucristo. No es una declaración de intenciones, sino que es una declaración de estado. Del estado en el cual se encuentra el ser humano sin Dios, en pecado y perdido. Y es importante tenerlo claro. Es importante tenerlo claro, porque en nuestra vida tenemos que tomar decisiones. En nuestra vida tenemos que buscar decisiones. ¿Qué camino tomo? Y hay dos caminos. Solo dos. Solo dos caminos, ¿verdad? Richard Dawkins tomó la decisión de darle una patada a la cruz de Cristo y sacarlo y hacerlo desaparecer de su vida. Y en su libro El espejismo de Dios, él dijo que la religión lleva a la violencia. ¡Qué despropósito! ¡Qué despropósito! Cuando en el siglo XX se han cometido más muertes que en los 19 siglos anteriores. Y esto lo sabía él. Y el ateísmo llevó a todo eso. En la mano de Mao, en la China, en la mano de Lenin, en la Unión Soviética, y en la mano de Pol Pot, en Camboya. ¿Verdad? Se cometieron en el siglo XIX más de 300 millones de muertes, que nada tienen que ver con lo que pasó atrás. Qué confundido estaba, diciendo que la religión es violenta y que debajo del cielo o debajo del sol hay respuesta para el ser humano. Y me gusta también contrarrestarlo con lo que dice C.S. Lewis. Dice: creo en el cristianismo o creo en Cristo como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, dice Lewis, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Dice, creo en Cristo, ¿vale?, como creo que el sol ha salido, porque cuando sale el sol me hace ver todo. Y eso es lo que hace Cristo en la vida del nacido de nuevo, que puede ver y tener las respuestas a su vida que le puedan llevar a honrar y a glorificar a Dios, ¿verdad? Y quiero llevarte ahí, a donde tienes que ir, que es a la cruz de Cristo. Porque debajo del cielo no tendrás respuestas, las respuestas las tienes en Dios. ¿Y qué es el pecado? La mayoría de la gente, cuando hablamos de pecado, está pensando, pues, en la trata de personas, en el comercio de personas que existe en nuestro mundo, en el asesinato, en las violaciones. Pero me gustaría dar de definición de pecado algo más cercana, más palpable, más de nuestro día a día. El pecado es, rechazar la justicia de Dios. El pecado es la violación de la misericordia de Dios. El pecado es la burla a la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros.
El pecado es la afrenta a su poder y el desprecio de su amor. Eso es pecado. Cosas tan simples, tan cercanas, tan del día a día, como se suele decir. Y solo en la cruz podemos encontrar la respuesta. Porque el Señor Jesucristo, en la cruz, Él llevó sobre su cuerpo, Él fue ofrenda por el pecado, por mi pecado y por tu pecado. Él la cargó para que a través de Él podamos tener respuesta y podamos tener paz con Dios y podamos vivir vidas con sentido y con significado. Fijaos en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, no estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en el dolor que estaba pasando. Estaba pensando en todos nosotros. Él estando en la cruz, de su corazón sale amor. Estaba viendo hacia abajo a todos aquellos que lo estaban maltratando, todos aquellos que se estaban burlando de él, aquellos que le habían clavado sus manos y sus pies al madero. Y eleva su cabeza al cielo y dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz, el Señor Jesucristo, a su lado había 2 delincuentes que estaban ocupando el lugar que les correspondía por su pecado. Y del corazón de Cristo nace y sale el perdón que brota hacia uno de ellos. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, previa a una confesión que ese hombre hizo antes de que el Señor Jesucristo le respondiera. Y estando en la cruz del Señor Jesucristo sale compasión. Ve hacia abajo, ve a su madre y le dice: madre, he ahí tu hijo. ¿Verdad? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es? ¿Entiendes lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Si no lo entiendes, si no sabes quién es, no te preocupes, no marches. Aquí hay muchas personas que te pueden ayudar y te pueden guiar a entenderlo. ¿Le has aceptado como tu Salvador? ¿Le has aceptado a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador? Es decir, ¿has nacido de nuevo? Entonces, si lo has hecho, necesitas aprender a pensar, a sentir y a actuar como un verdadero nacido de nuevo, como un cristiano, y ser capaz de comunicar el mensaje de salvación a otros. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Igual estás pensando ahí en el asiento, en casa, donde te encuentres, ¿vale? Que lo que estás escuchando no es cierto. Pero quiero dejarte una pregunta. ¿Y si es cierto? ¿Y si es cierto? Pues voy a terminar con algo que quiero decirte. Una oración, pero a través de la música y del canto.